Yo me llamo Casey Andemá y soy el director de la universidad. Sabes que es un privilegio poder otra vez compartir con ustedes de verdad cosas que hemos podido aprender en la vida y seguimos aprendiendo en la vida. Y este tema de esta semana y la próxima semana quiero hablar acerca del título que es Sé el capitán de tu propio barco. Ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿No es Jesús mi capitán? Bueno, vamos a estar hablando de esto. Por supuesto, Jesús es nuestro gran capitán, pero también Jesús nos quiere enseñar cómo nosotros podemos ser también los capitanes de los barcos que Él nos ha entregado en nuestra vida. Ahora, el ejemplo tiene que ver con todo una historia que usamos a veces, porque a veces escuchamos nosotros diciendo, mira, estamos todos en el mismo barco. Bueno, la pregunta es cierto o no? Entonces, yo he mencionado esto antes, pero yo quería elaborar de lo que esto significa para mí y quizás esto les ayuda a ustedes también. Porque yo no creo que es cierto. Nosotros quizás podemos estar todos en la misma tormenta. Quizás podemos estar nosotros todos en las mismas circunstancias, pero no quiere decir que aunque estamos todos en la misma tormenta, que estamos todos en los mismos barcos, en el mismo barco. Yo creo que Dios nos enseña, y lo vemos en la Escritura, vemos como diferentes personas en la misma situación responden diferente y por eso tienen un resultado diferente. Yo creo que la vida es así, que con Dios no hay nada que le viene para Dios de sorpresa. Cosas pueden pasar y pasan. A veces la vida pasa, a veces hay circunstancias que son causadas o un resultado de nuestras propias acciones o quizás porque otras personas toman decisiones incorrectas y esto nos afecta a nosotros también. Pero eso no quiere decir que por eso nuestro barco se tiene que hundir. ¿Sabes? El secreto de un barco es que cuando está en una tormenta o en alta mar, el barco no se hunde por el agua que está afuera. El barco se hunde por el agua que entra en el barco y le causa hundir al barco, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver con el capitán. La experiencia del capitán, la madurez del capitán, de cómo enfrentar las situaciones en la vida que nos pueden llevar a ir a más. Entonces, en estas charlas, yo quiero compartir esto con ustedes. Vamos a entrar en este tema y si tienen preguntas, comentarios, por favor, póngalas ahí. Primeramente, todos podemos estar bajo la misma tormenta, pero no en el mismo barco. ¡Wow! Qué importante es ver esa distinción. Porque si estamos todos en el mismo barco, no podemos hacer nada. Simplemente la tormenta va a acabar con nosotros o no. Y las circunstancias van a determinar cómo es el futuro mío, cuál es mi destino al final. Pero yo no creo que la Biblia nos enseñe esto. Y hoy quiero hablar de esto. Número 2. ¿Por qué digo que debes ser el capitán de tu propio barco? ¿No debe Jesús ser el capitán de nuestro propio barco? Bueno, justo este ejemplo que vemos en la Biblia, donde Jesús dice a sus discípulos de haber estado trabajando muy duro, ministrando a mucha gente, dice que cruzamos este lago. Era un lago grande, yo estuve allí, de hecho, en Israel. Y sabes, habían tormentas allí en este lago que de repente podían ocurrir. Y resulta que Jesús está durmiendo en el barco. Y está con gente profesional que conocen los barcos, son pescadores muchos de ellos, varios de ellos. Y resulta que se ponen en pánico porque la tormenta, la Biblia dice que ya entraba agua en el barco, imagínate. Entonces, la respuesta de ellos a lo que está pasando es interesante porque culpan a Jesús de que Él está durmiendo y no está haciendo nada. ¿Sabe? Porque Jesús es siempre que arregla todo aparentemente, ¿verdad? Entonces, le echan así la bronca a Jesús, más o menos, y Jesús se levanta y Jesús mira a la tormenta y arregla el tema de la tormenta, la calma. Entonces ellos están sorprendidos, diciendo, wow, ¿cómo es posible que este hombre también tiene el poder ¿para qué? Para calmar al mar. Pero mira lo que Jesús les dice. En versículo 39, este es de Marcos, capítulo 4. Dice, levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Encima Jesús dice, Jesús no dice, vamos a decirlo así, Jesús dice, sí, perdón, yo estaba durmiendo, no estaba cuidando a ustedes, yo soy el Dios, yo he venido a esta tierra para cuidarles, enseñarles, y sabes que perdóname porque tuvo un despiste así por un momento y estaba durmiendo, perdóname. Como si Dios necesita explicar a nosotros por qué estaba durmiendo lo que estaba haciendo Dios. No, para nada. Jesús
vuelva, como decir, da la vuelta a la tortilla diciendo, pero mira, ustedes han caminado conmigo bastante tiempo. En realidad, ustedes podrían haber acabado con esta situación. ¿Dónde está vuestra fe? Entonces, en el contexto de quién debe ser el capitán del barco, Jesús está enseñando a sus discípulos que ellos tienen que ser el capitán del barco. ¿Sabes? Él se levanta y nos ayuda, y lo bueno es que Dios siempre nos ayuda, ¿verdad? Pero lo que Jesús nos enseña es que Él quiere que da igual que tormenta puede ocurrir. La tormenta no va a acabar con nosotros si nosotros respondemos como Jesús nos enseña a responder. Y es por fe. Es por nosotros tomar la respuesta correcta y no dejar que el temor o todo lo que vemos en circunstancias en nuestra vida va a determinar nuestra vida o nuestro destino. Y entonces, y la otra cosa es esta. ¿Cómo puede Jesús reprender a sus discípulos por no tener fe si nosotros creemos que toda la fe que tenemos viene de parte de Dios? A veces usamos un versículo que dice la persona cuando se acerca a Jesús, Señor, dame fe. Es como si toda la fe que tenemos es de parte de Dios. No, la Biblia enseña que fe es una parte, es una capacidad de nuestro espíritu que podemos tener. Cada persona fue creada con el espíritu. Con cada espíritu nuestro podemos nosotros tomar la decisión de creer. ¿De creer qué? De creer lo que Dios dice, de creer en sus promesas, de creer, tomar la decisión de no dejarnos llevar por nuestras emociones, por pensamientos que no son de Dios. Tenemos nosotros la capacidad de creer. Por eso Jesús no solo aquí reprende a sus discípulos, pero en otras ocasiones también. Cuando vienen a Él con un muchacho y no podían echar fuera los demonios, dice, hay gente de poca fe. ¿Sabes? Y no es porque Dios nos quiere hacer sentir mal, no. Lo que siempre pasa con Dios es que Dios nos quiere animar. Dios nos quiere llevar a nivel donde Él sabe que podemos y debemos estar. Si queremos ser el capitán de nuestro barco, vamos a tener que hacer caso a Jesús. Y en realidad es responder a la manera correcta a la tormenta que quiere acabar con nosotros. Otra razón porque creo de verdad que Dios quiere que nosotros aprendemos a ser el capitán de nuestro barco con la ayuda de Él, porque nos enseña, porque Él en realidad nos ha entrenado, es porque Él es un padre, que en realidad un padre nutre a sus hijos, pero también empodera a sus hijos. Un buen padre no dice todo a sus hijos lo que tiene que hacer. Un buen padre, ¿sabes? Levanta, habla el destino de cada hijo, profetiza continuamente, pero no diciendo el Señor dice, pero hablando proféticamente, está hablando de lo que ya son y lo que van a hacer. Y por supuesto corregir las cosas que quizás necesitan corrección, pero al final a cabo, el liderazgo de Dios es un liderazgo de empoderamiento. Eso es un liderazgo donde Él de verdad confía en nosotros, que nosotros podemos ser como Él. Él nos creó a su imagen y Él, como Él es el gran capitán del universo, Él quiere que nosotros también aprendamos a ser aquellos que tenemos en nuestra vida el mando, no sé cómo se llama, lo que está en un barco, pero lo que tenemos en nuestras manos, donde con las cosas que Dios nos enseña en la vida, podemos llevar nuestro barco por cualquier tormenta, porque sabemos que las tormentas en la vida de uno no acaba con nosotros. Aun cuando alguien muere, esto no quiere decir que acabó con nosotros, ¿verdad? Pero la cosa es esta, que la paternidad de Dios nos enseña que tenemos que tomar autoridad, que nosotros sí somos responsables de lo que pasa con nuestro barco, que sí tenemos la autoridad para que las circunstancias o las tormentas no acaban con nosotros. Pero fíjate dónde empieza todo esto. En Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate, que Dios creó al hombre, y cuando Él ve que Él ha hecho un excelente trabajo, porque creó al hombre a su imagen, diferente a los animales, que tenía que gobernar sobre los animales, que no venimos de los animales según la Biblia, somos una especie diferente, que somos los únicos que fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos una responsabilidad,
que es que desde el principio Dios quería que nosotros gobernábamos, que nosotros éramos personas que íbamos a tomar todo lo que Dios había creado y le íbamos a mejorar. Íbamos a hacer de las uvas vino, que le íbamos a hacer del trigo pan, que le íbamos a hacer de todas las cosas que Él nos había dado para que lo cultivemos, para que crecemos, que nos multiplicaremos, para que la tierra sea llena de personas y usando todos los recursos que Dios nos ha dado. Esto no ha cambiado. Esa es la misma misión. Pero fíjate, así es Dios y trabaja en nosotros para que tú y yo, de verdad, en este mundo, seamos una contribución que de verdad ayuda a florecer, a crear culturas que florecen. Número 4, Dios quiere que crezcas, maduras y seas un colaborador con Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo sé que Pablo lo dice aquí en 1 Corintios 3, fíjate lo que dice. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mira, la palabra colaborador quiere decir que somos partners, que somos nosotros que andamos uno al lado del otro. No uno aquí, el otro aquí. No, estamos al lado. Dios nos invita en su plan divino para este mundo, su plan del reino. ¿Sabes? Nos invita a colaborar con Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque si fuéramos nosotros simplemente personas que tienen que obedecer a las direcciones de Dios, entonces esto no es necesario. Bueno, podría decir que es colaborar también, pero colaborar aquí quiere decir que Dios también habla con nosotros, que nosotros dos tenemos ideas, porque Dios cree que también nuestras ideas pueden también, porque las ideas nuestras pueden nacer también de todo lo que aprendimos de Dios. Dios nos creó una mente. Yo creo que no todas las ideas que tenemos nacen de Dios. ¿Sabes? Yo creo que muchas ideas vienen de nosotros mismos, pero Dios feliz. ¿Recuerdas? Volvemos a lo que da su papá. Hay una cosa que hace como padre a nosotros los más felices es cuando los hijos simplemente dejan de simplemente hacer lo que el padre quiere, pero ellos mismos vienen con proyectos a uno. Diciendo, mira papá, yo recuerdo Jonathan lo hizo una vez y Melody por supuesto, ya con sus ideas diciendo, mira, yo siento que esto es algo que yo podría hacer, eso es algo que yo siento que es lo que Dios quiere que yo haga, etcétera, etcétera. Y ellos implementaron estas ideas. ¿Qué pasa? Bueno, nos hace feliz, a mí me hace feliz. Yo no me siento frustrado porque, hombre, no me pidió y yo no fui la persona que le dio la dirección. No, Dios no es así. Dios nos creó y celebra la colaboración que nosotros tenemos con Él. Es tan importante porque cuando hablamos de nuestra vida, mucho tiene que ver con nuestra respuesta a la vida, a las circunstancias. Ese es todo este tema en esas 2 semanas. Es cuando estamos en la vida y hay oposición y hay cosas, tenemos que desarrollar la actitud que Dios quiere que tengamos. Y uno es esperar que Dios hace todo para nosotros. La otra es que nosotros busquemos a Dios, que usamos lo que nos ha enseñado y también traemos ideas creativas también que son ungidas por Dios al final. Porque yo creo que así es colaborar con Dios. Que Dios nos invita a su lugar de diseño, donde no todo está predestinado, yo creo. Está todo que ver también con las decisiones que nosotros tomamos. Porque Él sabe la decisión que vas a tomar. Pero Dios aún así, por eso dice la Biblia, todo se usa para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Cuál es la condición de Dios para estar en esta relación donde tú sí te sientes como alguien que asumir la responsabilidad de ser capitán de tu barco, pero al mismo tiempo estar sujeto a Dios? Es eso. Es por el amor que tienes a Dios. Es por la obediencia que tienes a Dios. Es por el saber que vales el corazón de Dios y colaborar con Dios. Amén. Yo espero que me estoy explicando porque creo que es importante. Entonces, cuando miramos aquí al tema de hoy, ¿cuál es? Primeramente, todos podemos estar bajo la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Recuerda eso. El destino de tu barco tiene directamente que ver cómo tú, como capitán, manejas tu barco. No es culpar a otros por la tormenta. Hay personas, y me duele cada vez cuando lo escucho, porque siento que de verdad no conocen a Dios. Pero es la idea con que yo también crecí en la iglesia tradicional en Holanda, de que Dios es un Dios bueno, pero es un Dios también que quizás no hace el mal él mismo, pero lo permite. Entonces, en realidad, todo lo que pasa en mi vida es la voluntad de Dios. Pues yo no creo esto.
Jesús enseña lo contrario. Jesús dice, si has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, todo lo que Jesús hacía era la manifestación perfecta de Dios. Quiere decir que cuando miramos a Jesús podemos medir cuál es la voluntad de Dios. Jesús andaba por las ciudades, sanando a todos, ¿sabes? Librando a todos. Aquellos que Jesús no estaba así como tú sí, tú no. Jesús estaba de verdad allí como mostrando el carácter de Dios, que es el amor que Dios tiene por la gente y ministrar a la gente, ayudando a la gente. Pero cuando nosotros tenemos una imagen de verdad no correcta de Dios, entonces, y cosas pasan en nuestras vidas, y cosas a veces muy trágicas. Perdemos quizás un amigo, un hijo, no sé, alguien en la familia, quizás pierdes el trabajo, cualquier cosa. Es tan fácil decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Jesús nos enseña en Mateo 6, 10. Él dice, en la oración que Él explica a sus discípulos, Él dice, orad así. ¿Sabes? Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego dice, venga tu reino. Y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Con esta misma oración, Jesús revela que no todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Porque si fuera así, ¿por qué tenemos que orar? Que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Aparentemente, según Jesús, hay cosas que pasan en la tierra que no es lo que Dios quiere que pasa, porque el diseño en el cielo es diferente para la tierra. Por eso dice Jesús, para poder entender cómo debe ser tu vida, cómo debe ser la tierra, cómo debe ser todo lo que Dios ha creado, tenemos que entrar en el cielo, escuchar a Dios, ver con los ojos de Dios hacia la tierra, porque en realidad el diseño perfecto para tu vida, para tu negocio, para tu ciudad, para tu iglesia, para todo lo que nosotros podemos tener como responsabilidad, como mayordomos o ministros, ¿sabes? Somos aquellos que ministramos todo que es de Dios, es porque vemos el modelo en el cielo. Pero no podemos culpar a Dios, porque Dios no puede ni hacer el mal. ¿Sabes? Santiago dice, si alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de parte de Dios, él explica en este mismo capítulo que de Dios, que es el Padre de las luces, solo viene de lo bueno. Es una fuente de bondad y lo vemos en Jesús. Que Dios no pueda hacerlo, ni lo permite. Que el diablo sí salió de la presencia de Dios y tentó a Eva. Era porque esto existía en la misma libertad que Dios dio a su creación. El mismo Adán y Eva, ¿sabes? Eligieron ir en contra de la voluntad de Dios cuando fueron tentados. ¿Por qué? ¿Porque era la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios. Si tú en un enojo pegas a una persona, ¿tú crees que es la voluntad de Dios? No, claro que no. Dios lo permitió. Bueno, Dios permitió que tú lo podrías hacer. Luego te arrepientes, sobre todo cuando el otro te da otro golpe. Pero la idea es que no todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo hace o Dios lo permite. Por eso nunca podemos, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque esta es la tentación. La primera acusación que el diablo hace en la Escritura. Desde el mero principio viene a Adán y Eva y viene diciendo a Eva, pero Dios, ¿sabes? Tú no puedes confiar en Dios. Dios, sus intenciones no son buenas. ¿Sabes? En realidad, ¿qué estaba diciendo ahí el serpiente hablando ahí a Eva? ¿Por qué? ¿Sabes? Porque en realidad podían comer de todos los árboles, pero no de este. Y el diablo miente. ¿Y miente para qué? Para que tú dudas de Dios. Cuando empiezas como capitán dudar de la bondad de Dios, estamos perdidos. Por eso nunca duda de Dios. Por eso Jesús en el barco dice, tenga fe. En vez de culparme a mí porque ustedes están enojados porque yo estoy durmiendo, porque no asumen su responsabilidad. No echa la culpa a mí o echa la culpa a otras personas. Esta es la actitud de ser una víctima. Es una víctima de las circunstancias. Cuando eres una víctima y actúas como víctima, entonces siempre es la culpa de los demás. Es la culpa de Dios. Es la culpa del gobierno, es la culpa de mi jefe, es la culpa de mi esposa, es la culpa siempre de todos. Y ¿sabes qué? Estás como en un pozo y cada vez este pozo se hace más profundo. Encima empiezas a juzgar a otras personas por cosas que quizás y seguramente que no son. Primeramente sé que Dios no es un Dios que quizás piensas que es un Dios bueno. Dios es bueno, dice la Biblia, y Dios es amor. Y todo lo que Dios hace
es desde esta forma, desde este ser, porque Él es amor. Él no puede ser algo que no es. Y esta revelación lo vas a tener cada vez más cuando caminas más con Dios, ¿verdad? Pero no tenemos que caer en la tentación. Y es muy fácil, es decir, wow, yo estoy en esta situación a culpa de este, del otro, el otro, el otro. Bueno, ¿en qué barco estamos? ¿Todos en el mismo? No. Yo no quiero estar en tu barco. Porque la forma que tú llevas tu barco pensando así, la vas a hundir. Yo no quiero estar en este barco. Yo quiero estar en un barco donde alguien que sí cree en Dios, que conoce que hay tormentas, pero no va a dejar que su barco se hunde. Por tomar las decisiones correctas y tomar acción, asumir responsabilidades personales, diciendo que yo sí sé que las decisiones que yo tomo hoy van a dar el resultado mañana en mi vida. Eso es la vida de verdad de un creyente, que somos responsables nosotros de nuestras acciones. Y de esas acciones asumimos responsabilidad y también vamos a ver el fruto de nuestras acciones, ¿verdad? Lo segundo que estábamos hablando, ¿por qué digo que debes ser el capitán de tu propio barco? Porque así quiere Jesús, que tú seas el capitán de tu barco, bajo, por supuesto, la guianza y la inspiración de Él. Es como si comparamos un barco de velas, que nuestro barco sí es dirigido por nosotros, pero las velas son empujados por el viento, el Espíritu de Dios. Es una colaboración. ¿Sabes? Una colaboración con Dios que tenemos que desarrollar en nuestras vidas. Número 3, la paternidad de Dios y su estilo de liderazgo. Dios es un Dios bueno, es un Padre que te empodera para que tú seas todo lo que Él cree que tú puedes ser. ¡Wow! Entonces, ¿a qué depende? ¿De quién depende entonces cómo voy a ser yo? ¿De Dios o de mí? Ya depende de mí. Es mi respuesta a esta actitud y este querer de parte de Dios. Es entender eso. En vez de esperar por Dios, y a veces esperamos por tantos años, en vez de esperar es colaborar con Dios. Y número 4, Dios quiere que crezcas, madures y seas un colaborador con Él. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Entonces yo sé que tú entiendes lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a veces la tentación es dejarnos llevar por la tormenta. Y cuando nos dejamos llevar por la tormenta es cuando nuestra mente se abre para agua de la tormenta y que nos puede dañar, nos puede hundir. Pero hoy te quiero animar, diciendo cuando vamos a Dios y vemos desde el cielo, ¿sabe? Una cosa es nuestras oraciones van a Dios. La otra cosa es que sabemos que estamos en Cristo sentado en el trono de Dios. Y estamos con Él por nuestra relación con Él. Y la tercera es que nosotros, cuando oramos y queremos ver la vida aquí en la tierra en que estamos, y eso es lo bonito de ser un creyente. No solamente somos parte de este mundo físico, también somos parte del mundo invisible. Estamos en Cristo, estamos en Dios y podemos ver desde su trono la vida en que estamos. Y podemos decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque quiero que tu voluntad se haga en mi vida como en el cielo. Muéstramelo. Y cuando escuchamos y entendemos el carácter de Dios, podemos entonces desde el cielo orar hacia la situación en la tierra y las tormentas se calman. Tan bueno creo que es este mensaje que nos anima para decir, ok, Señor, yo no puedo cambiar mi ayer, pero sí puedo cambiar mi hoy y puedo cambiar mi mañana. Yo te quiero animar que buscas al Señor, que dices, Señor, yo no quiero que mi mente esté abierto con un barco como agujeros, donde entra el agua. No, yo no voy a dejar entrar ningún pensamiento que no es tuyo y voy a hacer que voy a creer en ti, voy a creer en tus promesas y voy a ver que mi barco llegue al destino que tú tienes para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Espíritu de Dios, que tú en realidad tomas control de nosotros y por eso nos rendimos a ti, porque tú solo tomas control de lo que rendimos a ti. Y Señor, yo pido que seas aquel que está al lado de nosotros en nuestro barco, como el capitán que nos enseña cómo ser capitán, para que tomemos las decisiones correctas, que tengamos la fe, Señor, y que ninguna tormenta dura para siempre, ninguna tormenta va a acabar con nosotros, pero pasaremos por la tormenta como tú nos enseñaste y que podemos entrar, Señor, la plenitud de vida que tú tienes para nosotros. Así les quiero bendecir, les quiero animar y les quiero, ¿sabes?, bendecir para que busquen de verdad al Señor, que es bueno y que tiene pensamientos buenos para ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.